Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Compliance. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo. Se trata de Francisco González Zamudio. Él es el oficial de cumplimiento de BMW Financial. Y este tema, tanto Brian como yo hemos decidido traerlo al programa de Hablemos de Compliance porque uno de los temas que más recurrentemente nos han pedido que tratemos y que hablemos de él es justamente sobre el tema de compliance en el sector financiero, lo cual de alguna manera nos lleva de manera implícita a hablar necesariamente sobre los temas de prevención de lavado de dinero. Y qué mejor que invitar a un especialista en el ramo y en la industria. Así que, Francisco, te agradezco mucho que hayas aceptado venir con nosotros. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias a ambos por la invitación. La verdad es que es un placer poder estar aquí el día de hoy con todos ustedes y pues poderles platicar un poquito de lo que estamos haciendo en las financieras automotrices, en las financieras del sector premium, donde efectivamente el tema de prevención de lavado de dinero es parte fundamental de nuestro programa de cumplimiento. Es algo clave que debemos de tener sí o sí por el tipo de productos que estamos ofreciendo. Claro. Y bueno, si que te parece bien, Francisco, empecemos por ahí. ¿Qué tal si nos cuentas qué hace BMW Financial? Y en esa descripción, si nos regalas tu impresión sobre cómo cruza con el tema de compliance de PLD. De acuerdo. Pues mira, BMW Financial Services es la financiera de marca de BMW México. Ofrecemos todos los productos financieros para que todos los clientes puedan acercarse a un financiamiento, ya se hace por crédito directo, que es el crédito que normalmente conocemos, que todos ya tenemos la experiencia, o por leasing, que es el tema de arrendamiento, y con esto poder estar cambiando continuamente las unidades. A través de este financiamiento, la verdad es que pues, se abre a un segmento más grande, a no solo la gente que pueda adquirir de contado estos productos, que son los autos del segmento premium, sino pues a una mayor cantidad de personas que puedan adquirir este financiamiento. Y la verdad es que tenemos productos muy interesantes donde, al contrario de lo que muchas veces creemos que solo va para el sector elite, este tipo de productos, no, la verdad es que conocer los productos te deja ver que da una facilidad muy amplia y muy buena para poder adquirirlos, ¿no? Claro. Y bueno, el tema siempre de los servicios y de los bienes suntuosos o de alta gama siempre está en el foco de atención de las regulaciones de antilavado de activos o de dinero. Cuéntanos, en el caso de México, ¿cómo está la regulación? ¿En dónde se hace el énfasis en materia de PLD? De acuerdo. Mira, te cuento, tengo ya algunos años en el sector de financiamiento premium, no solo en BMW, sino en otras marcas también premium. Entonces, desde hace 6 años he podido ver la evolución del marco legal aplicable, en concreto a las SOFOMES, que es a través de las SOFOMES que podemos dar crédito a todo el mundo. El sistema actual en México de prevención de lavado tiene 2 aristas. Uno es para el sistema financiero, donde entran los bancos, las SOFOMES y todas las instituciones financieras en México. Y el otro es lo que conocemos como actividades vulnerables, que es la venta de autos. Entonces tenemos una relación muy estrecha con las obligaciones que pueden llegar a tener nuestros distribuidores, que son empresas autorizadas para distribuir los productos de la empresa, donde ellos están sujetos a un régimen de prevención de lavado y nosotros a otro. Sin embargo, pues es muy importante poder hacer una sinergia de ambos regímenes y donde todas esas obligaciones las vamos llevando en conjunto, porque bajo la teoría general de compliance, donde existen 3 líneas de defensa, los distribuidores son nuestra primera línea de defensa. Ellos son los que están día a día conociendo al cliente. En la operación diaria. En la operación. Ellos son los que reciben al cliente y lo pueden identificar y dicen
con quién estoy haciendo negocio. Y una vez que ya llega el cliente a la distribuidora, es que nos mandan a través de la solicitud de crédito todo el famoso Know Your Customer, conoce a tu cliente, y así es como a través de nuestros sistemas de prevención podemos hacer un análisis de riesgo de cada uno y el famoso verificación en listas, ¿no? Así es como un marco general de cómo está operando el esquema hoy en día, que con este mecanismo en corresponsabilidad distribuidor, financieras de marca, ¿no? O la propia marca. Exacto. Uno de los muchos temas que tiene este asunto del cumplimiento en materia de lavado de activos o de dinero en el sector financiero tiene que ver, como tú bien dices, por el tema de conocer a su cliente, ¿no? Es decir, es quizás la pieza angular en todo modelo de compliance. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado este concepto de la debida diligencia o del conocimiento de tu cliente? Mira, ha evolucionado de una forma en la que México se está alineando a las recomendaciones internacionales. La verdad, puedo decir que México es un benchmark, un producto, un comercio modelo, por toda esta interacción que tengo al extranjero con los headquarters. Te puedo decir que México siempre en la parte de prevención de lavado de dinero va a la vanguardia. Obviamente porque nuestro país a nivel internacional tiene una clasificación como de alto riesgo. Eso nos hace que las autoridades en México, la regulación sea bastante fuerte y las medidas que se imponen en México son las que años o meses posteriormente se vienen implementando en otros países, ¿no? Sobre todo en Europa, en concreto en Europa. Entonces lo que te puedo decir es, México va a la vanguardia en esta parte y eso hace que las entidades o los operadores financieros en México, pues año con año o a cada momento tengamos que estar implementando nuevas medidas, nuevos controles y estar al día en todas estas operaciones, ¿no? Claro, siempre en el proceso de cambio, ¿cierto? Correcto, siempre estamos ahí a la vanguardia. Muy bien. Right? Mencionaste, Francisco, esa relación o la situación de los distribuidores, ¿no? Como tu primera línea de defensa. Es un punto crítico, es una defensa crítica para ustedes. Y eso es algo que vemos en otros servicios financieros también, donde la originación de algún crédito, algún depósito o algo, es con un tercero. ¿Cómo manejan esa relación para asegurarse que los distribuidores están manejando bien todo el Know Your Client? De acuerdo. Mira, en nuestros contratos de distribución y en general todas las marcas así lo manejan esa corresponsabilidad, ¿no? Es, digamos, la base jurídica, donde los distribuidores y las financieras dicen, entendemos que existe esta obligación, entendemos que debemos de cumplirla y vamos a tener esa sinergia basado en los contratos de distribución. Posteriormente, debemos de tener mucho contacto con el equipo jurídico, la propia dirección de cada distribuidor, poder identificar, y la parte de capacitación, ustedes saben que capacitación y comunicación es un modelo o un elemento base en los programas de prevención de lavado de dinero. Entonces, tenemos esa comunicación constante con los distribuidores. Generalmente programamos sesiones donde nosotros les podemos decir, mira, nosotros estamos identificando esta variable, esta incidencia en específico en estos clientes, en estas zonas. Hay que implementar este mitigante y vamos viendo, vamos midiendo. Es parte del sistema de cumplimiento, es identificar, implementar, medir y verificar si están sirviendo, ¿no? Y entonces esa cooperación es fundamental, tanto para que el distribuidor lo pueda ejecutar, esas medidas, como nosotros podamos medir y ver la eficiencia de estas medidas, ¿no? Esa cooperación es fundamental para nosotros. Que ustedes están responsables al final del día si algo falle con el distribuidor, ¿no? Es correcto. Como sistema financiero o como entidad financiera, la responsabilidad la llevamos nosotros, así lo establece la ley, y sin embargo,
ya platicábamos que hay una línea de defensa, pero existen una segunda, una tercera línea de defensa, y que eso sí está a cargo de nosotros como financiera, ¿no? La primera línea de defensa, la segunda línea de defensa, obviamente es el equipo de cumplimiento, o sea, tenemos un área encargada específicamente de esto, nuestros sistemas para monitorear y verificar cómo está este comportamiento, ver que las medidas que implementamos son correctas, y obviamente la tercera línea de defensa, que pudiera ser la auditoría externa, que hace esa revisión de nuestras alertas, nuestras medidas, controles, programas y demás, y basado en esas recomendaciones que pudieran hacernos la auditoría, pues ya tenemos estructurado todo un modelo, ¿no? Primera, segunda, tercera línea, muy estructurado. Y es complicado, imagino, porque ustedes, sus distribuidores son medio independientes, ¿no? No es que son muchos, que es una familia o un grupo de empresas que cada distribuidor tiene diferentes dueños. ¿Cómo mencionaste como segunda línea de defensa la parte compliance que está monitoreando? ¿Cómo monitorean o tienen monitoreo, no exactamente real time, pero bastante rápida de las transacciones o las operaciones que ya están haciendo los distribuidores? Acabas de tocar un punto fundamental, que efectivamente es cada distribuidor tiene un gobierno corporativo diferente. Implica también de qué tan grande es el distribuidor, en qué zona está, si es multimarca, porque muchos distribuidores pues tienen diferentes marcas a las que están distribuyendo, entonces saben perfectamente cuál es el modelo de compliance en cada una de estas marcas. Si bien no es un modelo que está conectado en tiempo real, donde están celebrando la operación y nosotros lo podemos identificar, no en cuanto a alertas, pero sí en cuanto a identificación de personas. Eso es fundamental, que tengamos ciertos sistemas que podamos utilizar, que tengan una cara para el distribuidor y una cara para la financiera, donde los dos podamos verificar la información que se está llevando y lo importante, podemos ir haciendo ese seguimiento y análisis de los clientes que nos están dando, pero fundamental es identificar las necesidades de cada distribuidor, y no solo las necesidades, sino los alcances y capacidades de cada distribuidor, ¿no? Porque cada uno tiene un tamaño diferente. Entonces, el esfuerzo de permear este programa de compliance se vuelve muy interesante a la hora de tener que pues, pasarlo por toda la red de distribuidores, ¿no? Francisco, una de las cosas que siempre me ha llamado mucho la atención por la importancia que tiene el tema, cada vez que hablamos con oficiales de cumplimiento en materia de PLD, está el tema de las alertas, ¿no? El monitoreo y las alertas que puede despertar o encender, digamos, ese monitoreo. Muchas veces ocurre que las alertas te arrojan un volumen significativo de transacciones y que la debida diligencia del proceso, el debido proceso te llevaría a analizar cada una de esas transacciones para poder entender si lo que se tiene enfrente es algún tipo de transacción que es necesario reportar, ¿cierto? En ese orden de ideas, a mí me interesaría preguntarte, en tu experiencia, digamos en el trayecto profesional que has llevado, ¿cómo has visto que las organizaciones hacen frente al reto que significa poner alertas y investigar las transacciones que despiertan o que identifican o que se señalan con esas alertas? Mira, lo acabas de decir correctamente. Hace algunos años, cuando el programa estaba echándose en marcha, se estaba implementando los sistemas, la parametrización de los sistemas fue todo un reto y todo un tema impresionante que hizo que las áreas de tecnología y nosotros como área de cumplimiento tuviéramos una colaboración muy estrecha, porque eso es un hecho. Cuando echas a andar tu programa de alertas, vas a tener un falso positivo muy alto, ¿no? Necesitas ir trabajando poco a poco
en la parametrización de esas alertas, efectivamente. Y eso es algo, yo creo que es un proceso natural que te va llevando el propio sistema, donde tú lo mides, haces tus cálculos en computadora, ahora sí que a lápiz y a papel, pero a la hora de echarlo a andar en la realidad, siempre hay que ir haciendo esos ajustes y creo que eso es un proceso muy natural. Subir alertas e ir poco a poco calibrando, haciendo esos parámetros. Claro. Y en esa materia, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Nos dirigimos ya hacia unos escenarios de predicción, predictivos, o seguimos más bien en un modelo meramente detectivo? Creo que ya vamos hacia un escenario predictivo, por lo menos en el sector automotriz. Okay. Tenemos rangos ya muy específicos y tenemos un comportamiento muy específico de nuestros clientes. Y creo que cuando algo se sale de ese parámetro, fácilmente se puede detectar. O sea, sí, por supuesto, hay sus peculiaridades y cada cliente es diferente, pero sí ya tenemos un rango, algo muy medido, muy esperado, y como viene amarrado del Know Your Customer, o sea, sabemos cuáles son las capacidades de ese cliente. Entonces, sí creo que el día de hoy ya hay un análisis mucho mayor y más que reactivo, ¿no? Que es, para mí particularmente, y creo que Brian comparte esta opinión, porque hemos platicado en algunos otros momentos, esto es uno de los puntos más fascinantes del mundo del compliance, que es donde cruza con las nuevas disciplinas, con la ciencia de datos, ¿no? Sí. Y que nos vuelca o nos pone de frente hacia el futuro. ¿Qué tal? Estamos en Hablemos de Compliance, estamos con Francisco González Zamudio, el oficial de cumplimiento de BMW Financial. Bienvenidos, estamos de regreso, estamos con Francisco González Zamudio, el oficial cumplimiento de BMW Financial. Francisco, una pregunta que creo que también es importante discutirla. ¿Cómo está México en comparación con otras regiones o otros mercados en materia de prevención del lavado de dinero? Es decir, ya nos dijiste, es obvio, ¿no?, que México es un mercado y un país, una jurisdicción con alto riesgo. Pero ¿y cómo estamos en esa materia comparado con otros mercados desde la perspectiva de la industria en donde estás? Claro. Es muy interesante esa pregunta porque continuamente tenemos convenciones regionales e internacionales y donde discutimos estos puntos en particular. ¿Cuál es la problemática para cada mercado? Sobre todo porque muchas veces las instrucciones de aplicar un guideline vienen desde el nivel central, pero pues no es ni el mismo esfuerzo, ni el mismo presupuesto, ni estamos enfocados en lo mismo, ¿no? Mientras Canadá, Estados Unidos está enfocado en un sistema de monitoreo, que ellos viendo el comportamiento de pagos, que eso es lo fuerte de su sistema de prevención de lavado. En Sudamérica van saliendo de algo otros temas muy conocidos, caso Lavallato, algo por el estilo. En México, la verdad, estamos enfocados en dos temas principalmente, ¿no? Que es la parte de las personas políticamente expuestas, los PEPs famosos, que esto pues viene desde un programa de anticorrupción ligado a la parte de prevención de lavado de dinero y precisamente el Know Your Customer en las zonas de riesgo, ¿no? Porque estamos hablando de un producto premium donde muchas veces le gusta a la gente que se dedica al bien, a la gente que se dedica al mal, ¿no? Que ahí es las fortalezas de este sistema y donde pues, nos pone a prueba precisamente, donde debemos saber que efectivamente el sistema
está funcionando, donde los podemos identificar. Decir es que estamos alejados de todos esos riesgos o de todos esos temas, la verdad es que no, hay que ser sinceros, se está operando, hay venta en estados considerados el día de hoy de alto riesgo, donde sabemos que pues, organizaciones criminales están operando y por supuesto, si bien ellos no van a ir a solicitar un crédito, difícilmente vamos a ver un líder de algún cartel yendo a una distribuidora. Digo difícilmente, tal vez algunos compañeros de las distribuidoras me dirán, tú no sabes lo que estamos viviendo por acá, pero la realidad es, ellos no van, utilizan a testaferros, utilizan a ciertas personas donde les dan un perfil financiero, y digo financiero porque ¿qué pasa? Con las limitantes de adquirir vehículos en efectivo, lo que muchos de ellos buscan es poder adquirir un crédito, llegar hasta el tope que está marcando a la ley y acto seguido hago un prepago. Y así es como buscan darle la vuelta a todo este sistema de prevención. Lo ideal, o qué estamos haciendo para prevenir eso, es poder identificar a esas personas en particular para ver que su perfil o todo a lo que él se dedica o a la actividad que le está declarando, pues no va con pues el perfil de un cliente. Y cuando me refiero a un perfil, no lo digo desde una parte social, sino una parte económica, un análisis financiero que necesitas acreditar que efectivamente tus recursos pues tengan una procedencia lícita. Entonces, muy concreto a tu pregunta es, ¿dónde estamos? Creo que estamos en la parte donde estamos combinando estos dos sistemas, de prevención de lavado de dinero y la parte de prevención a un tema de anticorrupción, donde es fundamental la identificación de los PEPs. Y cuando hablo de PEPs, ustedes saben que no solo es el funcionario público que tiene la posición, sino hasta sus familiares en cierto grado, ¿no? Entonces, las personas que declaran, no sé, mi tío es secretario, juez, senador, demás, pues hay que identificar muy bien si su perfil da para obtener ese financiamiento o pudiera provenir de algún otro lado esos recursos, ¿no? Claro, claro. Francisco, una cuestión que, escuchándote, me salta a la mente y me gustaría preguntarte, a ver tú cómo lo opinas y tú también, Brian, a ver tú qué opinas. ¿No ven una especie de colisión o de conflicto entre, por un lado, todos los requerimientos de parametrización y de análisis de perfiles en materia del lavado de activos, ¿no? Y toda esta nueva cuestión y relevancia que está adquiriendo en las corporaciones y en las sociedades en general de la no estigmatización, de respetar los derechos de las comunidades? ¿Cómo conciliar y que no se vea el análisis de perfiles como un asunto de estigmatización social? ¿Cómo conciliar esas dos visiones que aparentemente, me parece, están en conflicto? Seguramente no, pero ¿tú cómo la ves? Justo es una pregunta y es algo que tenemos mucho cuidado en nuestros comités internos, de tener muy separado cuáles son los requisitos que debemos de cumplir por prevención del lavado de dinero, cuál es el checklist que la ley nos obliga y nos dice esto lo debes de revisar sí o sí porque así está en la normatividad, y el otro es esa estigmatización que pudiéramos hacer, ¿no? Un ejemplo muy claro es parte del programa de prevención de fraudes, que por cierto el tema de fraudes el año pasado con la pandemia se elevó de una forma increíble. O sea, llegaba un momento en que por día estamos identificando un caso, por día, o sea, y por lo menos un caso. Estas herramientas como ciertos buscadores que te llegan a acercar por lo menos a ver hasta tu casa, la calle y demás, pues son una herramienta que nos ayudan a hacer esa prevención de fraudes. Entonces, ¿qué llegamos a hacer? Si bien cuando identificamos un domicilio decimos, este perfil pudiera no estar tan alineado, en respeto a esa no estigmatización,
no estamos haciendo un rechazo automático. No quiere decir, vive en esta calle, no podemos darle un crédito. No, claro que no. Corremos otras validaciones, vemos otras características, y si de plano no se arma ese rompecabezas de cómo conozco, y te pedimos información adicional, inclusive pedimos hacerles hasta una visita, que es cuando, aquí nos puede dar otro elemento muy interesante, cuando dicen, no quiero que me vayas a visitar. Ya no solo dices, ya tengo la identificación del domicilio, sino aparte tengo mi segundo red flag, que es, no quiere que lo vaya a visitar. Entonces, es como todos nosotros. ¿A quién le prestarían ustedes dinero que no lo conocen y que aparte no les quiere decir dónde vivo para que me vayan a cobrar, ¿no? Así de fácil. Entonces es ser muy cuidadosos con esa parte, ¿no? Y no hacer una valoración previa solo en temas en prejuicios, sino hacer todo un análisis complementario de riesgo, ¿no? Claro. ¿Y cómo ves desarrollando ahora en el futuro, si vemos en el próximo par de años o 5 años, en términos o regulatorios o tecnológicos, cómo va a desarrollar tu trabajo? En la parte de tecnología creo que vamos avanzando bien en México en la regulación, porque ahora hacia donde vamos es la identificación de clientes no presenciales, ¿no? Que durante la pandemia debe haber sido aún más importante. Es un factor que, pues sí, fue un precursor para decir, vamos para allá, para la identificación de clientes no presenciales. Sin embargo, a su vez trae dos aristas. Uno, aumenta el riesgo de poder identificar a la persona y que realmente sea quien dice ser, porque hay que ser muy honestos. El presentar un pasaporte o un INE hoy en día no es garantía de que sea la persona. O sea, hay procesos como para sacar un INE, llevo 2 testigos y me van a emitir el INE. Con esa INE puedo obtener un pasaporte. Entonces, la realidad es que el mecanismo de cómo están sucediendo los fraudes el día de hoy va más complejo. Pero en concreto es, ¿hacia dónde van las tecnologías? La identificación no presencial. Las disposiciones generales aplicables a las entidades financieras están empujando hacia allá. Hace algunos días se salió también el tema de la geolocalización, identificación no presencial. Y las entidades financieras tenemos que ir hacia allá. Tenemos que seguir empujando en ese sentido, y seguramente en ese momento tendremos que poner algunos mitigantes, algún análisis de riesgo en ese sentido, porque hay instituciones financieras tal vez más grandes que ya lo están teniendo, ¿no? Que ya están yendo hacia esa parte. Y eso es, las otras instituciones financieras, bancos, etcétera, son los que como traen, ustedes tienen que seguir el mismo camino que ellos, o cómo sería distinto lo que están haciendo ustedes por el negocio, que es bastante distinto a claro. Lo de un banco. No es como tal de si se emite una disposición para bancos, nosotros tenemos que seguirla, pero la autoridad marca esa pauta, ¿no? Generalmente la Comisión Nacional Bancaria emite algo para los bancos y nosotros ya tenemos idea hacia dónde vamos, en algunos meses, en algunos días o tal vez el próximo año, pero siempre nos deja ver hacia dónde vamos. Y el día de hoy, con el tema de la creación de entidades de tecnología financiera, bueno, pues es un reto adicional también que las entidades financieras como nosotros, como Sofomes, pues estamos viviendo el día a día, y hay que buscar un punto medio en esa regulación, ¿no? Para seguir operando de una forma eficiente. Claro, sin lugar a dudas. El otro gran tema, otro de los grandes asuntos o aristas que tiene el complejo mundo del PLD en el sector financiero, tiene que ver con el reporteo, ¿no? Con el reporteo a la autoridad, al regulador. En tu experiencia, esa otra parte, ¿cómo se ha vivido? ¿Cómo se experimenta? ¿Ha evolucionado? ¿Ha cambiado? ¿Ha ido a mejor? ¿Cómo está?
Creo que ha ido mejorando. Creo, sobre todo la Comisión Nacional Bancaria es una entidad en México que lleva la batuta de las entidades financieras muy bien. Hay que reconocer a las autoridades, en especial al maestro Sandro, que pues, es quien liderea toda esta parte del sistema de prevención del lavado de dinero. Creo que la CNBV, primero, ha facilitado las herramientas, la plataforma Citi, que todos conocemos. En su momento también dio una apertura para que los oficiales de cumplimiento fueran entrenados, conocieran la plataforma y dieran ciertos comentarios de cómo es que lo están viendo. Y hasta hace algunos meses, o el año pasado, todavía la CNBV organizaba algunos foros o pedía alguna alimentación de los oficiales de cumplimiento donde decían, dame tu retro de cómo ves este layout, cuáles son los retos que tú enfrentas para poder enviar los reportes. Entonces, creo que con la Comisión Nacional Bancaria de Valores hay una comunicación muy abierta en todos los canales, ¿no? Tanto ellos envían como reciben, y sobre todo es que siempre se ha mantenido como una institución en la que está abierta a las dudas, a las consultas, y es muy rápido, es muy ágil esto. Y creo que eso lo han logrado con el paso de los años. Y sí, de hace 6 años al día de hoy como estamos, hay una gran y amplia mejoría, mucha comunicación. Y en términos comparados con otras sociedades, otras jurisdicciones, ¿cómo está? ¿Cómo lo percibes? Sobre todo, bueno, a nivel América, me parece que los colegas siempre, los colegas de América siempre lo dicen, que el trato, la comunicación con las autoridades es complicado. Presentar un reporte, tienes que esperar mucho tiempo antes de saber si se recibió, antes de saber cómo lo están tomando las autoridades, cosa que en México hay que reconocer que tenemos mucha apertura, ¿no? Entonces, sí, somos líderes, insisto, en México, y recibimos todas las recomendaciones de organismos internacionales y las autoridades lo han sabido aplicar muy ágilmente. Muy bien, perfecto. Francisco, pues sin lugar a dudas buenas noticias para la industria y para el mundo del compliance. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Francisco. Realmente ha sido una charla muy interesante, he aprendido mucho y te lo agradezco te agradecemos tu visita. Pues ahí lo tienen, amigos. Muchísimas gracias por habernos seguido en este episodio de Hablemos de Compliance, en donde estuvimos hablando con Francisco González Zamudio. Él es el oficial de cumplimiento de BMW Financial. Muchas gracias.